Bendecido martes, estamos ya estudiando la lección número 10, que se titula Los que han llegado al tiempo del fin. Y para este día martes 3 de junio, el tema que nos corresponde es la historia de Sodoma y Gomorra. Inclinemos los rostros para tener palabras de oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado muchos ejemplos en tu palabra para que nosotros estemos advertidos de las consecuencias del pecado. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia y por advertirnos siempre antes de actuar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues hemos estado estudiando algunos ejemplos de cómo termina el pecador. El día de ayer, la historia de Noé y cómo predicó por 120 años a un pueblo duro de corazón que no pudo arrepentirse. Y el día de hoy, pues, otra historia clave del Antiguo Testamento en la que Pedro, que es donde vamos a centrar nuestra historia, hace referencia al describir acontecimientos de los últimos días, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero en la historia, en el contexto, dice que se presentan ángeles a hablar con Abraham y le dicen que van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra, ya que en ese lugar vive un pariente de él llamado Lot. Y le dice: Señor, tú no vas a destruir al justo con el injusto. Y si hubiesen en ese lugar 50 justos, no lo destruiría, le responde. Y así va de 5 en 5 hasta llegar a 10. Y si hubiesen 10 justos, y le dice: no lo destruiría. Al oír esto, pues Abraham comprende que ni siquiera hay 10 justos, o sea que ni siquiera la familia probablemente de él, completa de Lot, estará exenta de pecado y de ser destruido. Ya hemos estudiado por qué se dan estas cosas, porque el Señor no puede permitir que los pecados terribles se sigan perpetuando, porque eso va en deterioro de nosotros mismos. Y si Él destruye al pecador, es por amor a todos los que lo seguimos. Entonces, vemos pues esta historia, que el pecado nos alcanzará, como dice su palabra. Si nosotros somos pecadores, vamos a pagar las consecuencias del pecado. ¿Podemos ser perdonados? Claro que sí, si nos arrepentimos de corazón y nos acercamos al Señor. Pero las consecuencias del pecado muchas veces no nos libramos. Y pues nos invita a leer 2 de Pedro 2, del 4 al 11, Judas 5 al 8 y Ezequiel 16, del 46 al 50. Y pide pues que los comparemos y que digamos cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo. 2 de Pedro 2, 4 al 11 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, ¿verdad?, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, refiriéndose a Lot. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren, aquí dice que va a haber un juicio para todos los pecadores. Va a haber un juicio, y este juicio pues se va a dar principalmente para los que en algún momento hemos aceptado al Señor, pero seguimos pecando. No es
para los otros que también van a ser juzgados, pero son juzgados, ya al morir ya están juzgados porque nunca aceptaron al Señor. Pero los que aceptaron al Señor, pues sí van a tener un juicio investigador y se va a ver su caso personalizado y se va a ver ahí si pues recibió el perdón eterno o no. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Miren, aquí dice que el Señor nos va a librar de la tentación. Y si Él lo dice en su palabra, pues Él estará con nosotros en el momento de la tentación para que no lleguemos hasta la fase final de concretar ese pecado. Y mayormente, dice el versículo 10, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Bueno, segunda de Pedro 2, 4 al 11 es un párrafo muy duro, porque dice, si ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron. Imagínense, pero ¿por qué? Porque ellos no se arrepintieron. Entonces, ¿cómo podemos pensar que va a tomar en cuenta a alguien que no se arrepienta, que no lo acepte como su Salvador? Judas 5, 8 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vean otra vez cómo hace énfasis en los que creen en Él y en los que no creen en Él. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Vean aquí pues una gran similitud con lo que hemos leído en segunda de Pedro. Vuelve a mencionar pues a la gente que libró de Egipto, a los ángeles que no lo respetaron, que no guardaron su dignidad, que no creyeron en Él. Toda esa gente pues va a ser raída y muchos van a ir a la muerte eterna al final en el día del gran juicio. Ezequiel 16, 46 al 50 dice, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Está hablándole pues al pueblo de Israel. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Miren qué tremendo, porque le dice el pueblo de Israel, tú tienes a tus hermanas mayor Samaria, que está al norte, y Sodoma, que está al sur. Y sabemos qué pecadores eran esos pueblos, porque estaban llenos de sodomitas, porque no respetaban ninguna ley, porque se habían alejado tanto del Señor con el paganismo, con la idolatría, etc. Pero le dice al pueblo de Israel, ustedes no han hecho los mismos atrocidades que ellos, sin embargo, dice, se han corrompido más que ellos en todos sus caminos, porque se habían alejado del Señor, habían servido a dioses ajenos, habían fornicado espiritualmente, y eso era peor. Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Vean entonces la advertencia dada a través
del relato de Sodoma y Gomorra a quienes vivimos en esta tierra en los últimos días. La advertencia es clara. Finalmente, los malvados serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en el capítulo 20 de Apocalipsis. El pecado es notablemente engañoso. ¿En qué sentido? En el sentido que nos impide ver nuestra propia condición, nuestro propio corazón, hace que nuestros propios pecados nos parezcan aceptables. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo y comparándonos con otro pecador igual que nosotros. Debemos de compararnos es con Cristo, que es nuestro mejor ejemplo. Aparte, no queremos aceptar de que nosotros estamos mal porque no tenemos esa habilidad, esa visión. Y si no, pues recordemos el caso del rey David. Cuando se le presentó el profeta Natán y le llevó una historia de que un hombre rico había robado la única oveja de un hombre para él. Y el rey David se enfureció y le impuso un castigo terrible porque no había percibido que el profeta Natán se refería a él. Tuvo que el profeta decirle, ese hombre eres tú, para que él entrara en razón de que el pecador era él. Y así somos, porque nuestro corazón nos engaña y nos dice, no, si todo lo estás haciendo bien, pero no. Ante los ojos de Dios debemos examinarnos con una lupa y entender, pues, que ese corazón nos engaña y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables porque nos parecen un poquito grisitas a la par de lo negro que nosotros pensamos que está nuestro prójimo. En el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también les advierte que aunque éste no cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella. Eso lo vemos en Ezequiel 16:47. Israel había estado fornicando, es decir, cometiendo adulterio espiritual. Imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran más famosos que gente famosa por su maldad, como por ejemplo la gente de Sodoma y Gomorra. Esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad actual. En Romanos 1, 18 al 32, Pablo presenta una larga lista de faltas humanas que podrían haberse escrito sobre la base de noticias actuales. La descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Por eso nos dice la palabra, y estas cosas se han escrito como ejemplo, para que ustedes vean que el pecado existe y que nadie se va a librar de pagar las consecuencias de este. Bueno, es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, sino al pueblo de Dios, de tal forma que cada uno de nosotros debe examinarse, pedirle al Señor el derramamiento del Espíritu Santo, ponernos a cuentas con Él, pedirle con un corazón contrito y humillado el perdón de nuestros pecados para alcanzar misericordia y perdón. Bendecido martes.